¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente vio lo que te hicieron? Si escuchó ese llanto silencioso que nadie más notó. Hoy no estás aquí por casualidad. Este mensaje no es coincidencia, es respuesta, es confirmación. Porque Dios te dice hoy, haré justicia con todos los que te hicieron daño. Ya no tendrás que defenderte. Ya no tendrás que cargar solo con el peso de la traición, del desprecio o de la injusticia. Él lo vio todo y está por actuar. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede ser la señal que estabas esperando. Antes de comenzar este mensaje, te invito a que escribas en los comentarios, con toda tu fe y desde lo más profundo de tu corazón, esta declaración poderosa: Dios, haz justicia en mi vida y sana mi corazón. Amén. No lo escribas solo por escribir, hazlo como un acto de fe, como una entrega sincera, que el cielo vea tu declaración, que tu alma lo proclame, porque cuando confiesas con el corazón, el cielo se mueve a tu favor. Enseñanza 1. Dios es tu defensor, no estás solo. Cuando te sientas incomprendido, cuando el mundo parezca señalarte o las voces a tu alrededor cuestionen tu valor o tus decisiones, recuerda esta verdad poderosa: no estás solo. Puede que la gente no vea tu esfuerzo, que no escuche tus oraciones, ni comprenda tus lágrimas, pero Dios sí. Él ve en lo secreto. Él conoce cada rincón de tu alma, cada batalla que enfrentas en silencio, y no solo lo sabe, sino que está contigo, y no tienes que defenderte ante todos, no tienes que convencer a quienes no quieren entenderte, porque el que realmente importa, el que tiene la última palabra sobre tu vida, es tu defensor. Dios es tu juez, tu legislador y tu rey. Esa triple autoridad lo convierte en el único con poder para decidir sobre tu destino. Ninguna acusación humana puede superar su juicio. Ningún ataque injusto puede más que su voluntad. Tú puedes guardar silencio ante los hombres, pero tu clamor ya fue escuchado por el cielo. Él mismo lo dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 33, versículo 22. Jehová es juez nuestro, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. No dice mandará a alguien, no dice te ayudará un día, dice Él mismo. Esa promesa tiene el poder de sostenerte cuando todo parezca tambalear. No te apresures a aclarar todo, no caigas en la trampa de justificarte con quienes solo buscan juzgarte. Hay una paz que llega cuando eliges confiar en que Dios peleará tus batallas por ti. Él sabe lo que se dijo de ti, lo que se hizo contra ti y lo que hay en tu corazón. A veces permite que seas probado, no porque te haya olvidado, sino porque está trabajando algo más profundo. Él no solo quiere darte la victoria, quiere darte madurez, fortaleza, carácter. Y eso no se forma en la comodidad, sino en la lucha. Dios no es ajeno a tus lágrimas. Él registra cada una. Ninguna cae al suelo en vano, y aunque parezca que el mal avanza, que la mentira prospera, que la injusticia reina, el tiempo de Dios llega, siempre. Y cuando llega, lo cambia todo. Él sabe cuándo intervenir, cuándo mostrar la verdad, cuándo exaltar lo que fue humillado. Tu tarea no es demostrar nada. Tu tarea es permanecer fiel, porque el que permanece bajo la sombra del Omnipotente está seguro. Nada ni nadie puede arrebatarle lo que Dios le prometió. Dios no necesita testigos humanos para actuar. Él es soberano. Él abre y cierra puertas sin consultar a nadie. Él levanta del polvo al necesitado y sienta al caído con príncipes. Por eso, aunque todo parezca en tu contra, mantente firme. No pongas tu confianza en los argumentos humanos. Ponla en su palabra. Él ha prometido salvarte, y Dios no miente. Es posible que sientas que estás perdiendo, que el silencio de Dios es abandono, pero no confundas el silencio con indiferencia. Dios está más activo en tu vida de lo que imaginas. Él está preparando el escenario, está ordenando las piezas, está formando tu interior para que cuando llegue el momento de tu reivindicación, no solo sea justicia, sino testimonio, que todos vean que fuiste sostenido por algo que el mundo no puede explicar. Cuando llegue ese día, no te ensoberbezcas, no busques venganza ni te llenes de orgullo. Reconoce que fue Él, no tú, no tu estrategia, no tus palabras. Fue Dios quien te defendió, y eso será tu mayor gloria, haber confiado cuando todos dudaban.
haber resistido sin devolver el golpe, haber callado esperando en el único que nunca falla. Eso tiene más poder que cualquier argumento. Así que hoy, donde estás, repítelo: Dios es mi defensor. Escríbelo en tu mente, siéntelo en tu espíritu, y cada vez que la injusticia toque tu puerta, que la mentira quiera herirte, o que la soledad te nuble la vista, vuelve a esa promesa: Él es tu juez, tu legislador, tu rey, y Él mismo te salvará. Enseñanza 2. La venganza le pertenece a Dios, no a ti. Cuando alguien te hiere, es natural sentir ese impulso inmediato de responder, de hacer justicia con tus propias manos, de devolver palabra por palabra, acción por acción. Esa sensación de injusticia duele, quema por dentro, y pareciera que solo se apaga cuando haces que el otro sienta lo mismo que tú sentiste. Pero ahí es donde debes detenerte, porque aunque tu dolor sea válido, tu reacción puede llevarte a perder la paz, a contaminar tu corazón, a perder lo que más te ha costado construir, tu integridad delante de Dios. Dios nunca te pidió que tomes su lugar como juez. Él no te entregó el martillo de la justicia, ni te autorizó a hacer venganza. Porque la venganza, por más que parezca dulce en el momento, es una trampa que te atrapa a ti primero. Cada vez que guardas rencor, cada vez que planeas cómo herir, cómo hacer quedar mal a alguien, cómo mostrarle al mundo su error, te alejas de la libertad, porque el resentimiento te encadena, el odio te esclaviza, el deseo de venganza te consume más a ti que a quien te hizo daño. Dios ya lo dijo de forma clara, sin rodeos, sin espacio para dudas. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito con poder: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es tu responsabilidad, no es tu carga, no es tu batalla. Cuando intentas tomar la justicia por tus manos, estás diciendo que no confías en la justicia de Dios. Estás diciendo que tu forma de hacer justicia es mejor que la de Él. Y eso, sin darte cuenta, te coloca en un lugar que no te corresponde. No se trata de dejar que todo pase como si nada. Se trata de ponerlo en las manos correctas. Te hirieron, díselo a Dios. Te traicionaron, entrégale ese dolor a Él. Te humillaron, guarda silencio, pero no por cobardía, sino por fe. Porque el Dios que todo lo ve, también todo lo pesa, y Él sabe cuándo actuar. Él conoce las intenciones, las palabras ocultas, las conversaciones que tú no escuchaste, los gestos que tú no viste. Él sí lo ve todo, y eso debería ser suficiente para soltar. La justicia divina no es rápida como tú quisieras. No es inmediata, pero es perfecta, porque Dios no solo castiga actos, también corrige corazones. Él puede hacer más en un segundo que tú en años tratando de demostrar quién tenía la razón. Y lo más hermoso de dejar la venganza en manos de Dios es que tú puedes seguir tu camino en paz, sin enredos, sin amargura, sin guerras internas. Mientras tú sanas, Dios obra. Mientras tú sigues avanzando, Él se encarga de todo lo que tú no puedes controlar. Cuando decides perdonar, no significa que estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que estás confiando en que hay alguien por encima de ti que hará justicia a su tiempo. Estás diciendo: no necesito hacerte daño para sentirme libre, no necesito vengarme para sanar. Confío en que Dios hará lo que debe hacerse. Eso te libera, eso te limpia, eso te eleva a un nivel de madurez que pocas personas alcanzan. Muchos se quedan atrapados en el pasado porque siguen esperando un castigo que nunca llega. Pero tú no fuiste creado para eso. Fuiste creado para caminar ligero, para avanzar sin cadenas, para vivir con la mirada en el cielo, no en la herida. Por eso suelta, no te ates a lo que te hicieron, no te conviertas en esclavo de tus enemigos. El mejor castigo para quienes te hirieron es ver que tú sigues de pie, con fe, con paz, con propósito. Así que cada vez que la sed de venganza quiera tomar el control, responde con esta verdad: la venganza no me pertenece, le pertenece a Dios. Escríbelo en tu alma, repítelo cuando el dolor vuelva, y sigue caminando, porque el que confía en la justicia divina nunca será avergonzado. Dios no olvida, Dios no se equivoca, y cuando Él dice que pagará, Él paga. Enseñanza 3. Dios ve lo que otros hacen en secreto.
Hay cosas que te duelen no por lo que fueron, sino por lo escondido que quedó todo. Te hirieron en privado, te calumniaron a espaldas, te traicionaron en lo oculto, y ahí estás tú cargando con el peso de lo que otros hicieron sin que nadie más lo sepa. Pero hoy quiero recordarte algo que puede darte descanso. Aunque nadie más lo haya visto, Dios sí lo vio. Aunque nadie se haya dado cuenta, aunque nadie te haya defendido, aunque pareciera que todo quedó impune, en el cielo no pasó desapercibido. Cada acto oculto, cada palabra dicha en lo secreto, cada intención disfrazada, todo está delante de sus ojos. En la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 13, hay una verdad que no se puede ignorar. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Nada queda fuera de su vista, nada se escapa de su juicio. No importa si fue en una conversación cerrada, en un mensaje eliminado, en una sonrisa falsa o en un acto que nadie más presenció. Dios estaba ahí, lo vio, lo registró y lo juzgará a su debido tiempo. Eso debería darte paz, porque hay heridas que duelen más cuando se callan, cuando no puedes explicar todo lo que pasó, cuando otros creen una versión distorsionada, cuando tú cargas con la verdad, pero nadie la escucha. Es en esos momentos donde necesitas aferrarte a lo único que no cambia. Dios conoce la verdad completa, no la verdad parcial, no la que otros manipularon, no la que se aparenta en redes ni la que se defiende con discursos, la verdad pura, la que arde, la que pesa, la que libera. Hay quienes se esconden detrás de una imagen de bondad, detrás de palabras dulces, detrás de gestos nobles, pero en su interior hay oscuridad. Pero tú no te confundas. El juicio humano puede ser ciego, pero el de Dios es exacto. Él no se deja engañar por apariencias. Él no juzga por lo que parece, sino por lo que realmente es, y eso tarde o temprano sale a la luz. No te desesperes por aclararlo todo. No corras detrás de todos para demostrar tu inocencia. A veces, guardar silencio y confiar en el tiempo de Dios es más poderoso que 1000 explicaciones. Porque lo que hoy se esconde, mañana será expuesto. Y lo que hoy se malinterpreta, mañana será comprendido. Dios se encarga de mostrar la verdad, cuando tú ya no tienes fuerzas para hacerlo. No pienses que hay impunidad en el cielo. Nadie se burla de Dios. Nadie actúa con maldad y se sale con la suya eternamente. El juicio divino no se detiene, no olvida, no falla. Tal vez ahora no lo veas, pero todo lo que se hizo en secreto será juzgado a la luz de su presencia. Esa es la promesa, y eso debe darte tranquilidad. Tú sigue obrando con rectitud, aunque nadie lo vea, aunque no lo reconozcan, aunque parezca que no vale la pena. Dios lo ve. Él ve cuando perdonas sin que te pidan perdón, ve cuando ayudas sin recibir nada a cambio, ve cuando callas para no herir. Ve cuando eliges la verdad aunque te cueste. Todo eso está siendo registrado en el cielo, y llegará el día en que esa fidelidad será honrada. No te compares con quienes avanzan haciendo trampa. No te amargues viendo cómo otros son aplaudidos por lo que no son. Porque el aplauso del mundo dura segundos, pero la recompensa de Dios es eterna. Él honra en público lo que hiciste en lo secreto. Él eleva al que fue fiel cuando nadie lo miraba, y Él expone al que usó las sombras para dañar. Así que descansa, aunque parezca que nadie te entiende, aunque tu verdad no tenga eco hoy, aunque el mundo te dé la espalda, tú sigue caminando con la frente en alto, porque todo lo que hiciste, todo lo que sufriste, todo lo que soportaste, fue visto por Dios, y Él no solo lo vio, lo guardó, y en su tiempo lo revelará. Enseñanza 4. Dios transforma tu dolor en propósito. Hay dolores que marcan, momentos que no pediste vivir, traiciones que llegaron sin aviso, pérdidas que no entendiste, noches donde solo te acompañó el silencio y lágrimas que nadie vio. Y es en medio de ese dolor profundo cuando la pregunta aparece: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Pero hay una verdad que no puedes olvidar. Si amas a Dios, nada de lo que has vivido ha sido en vano, porque incluso lo que te rompió, Él lo usará para levantarte. Incluso lo que te dolió, Él lo convertirá en propósito, porque Dios no desperdicia el dolor, Él lo transforma.
La palabra lo dice con claridad en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice algunas cosas, no dice las cosas buenas, dice todas. Eso incluye lo que no entiendes, lo que no pediste, lo que no merecías. Cada lágrima, cada caída, cada rechazo, todo será usado por Dios como parte de un plan mayor. Aunque ahora no lo veas, aunque no tenga sentido, aunque parezca injusto, hay algo que se está formando dentro de ti. Dios no está indiferente a tu dolor. Él no lo ignora. Él lo ve, lo sostiene, lo recoge y lo convierte en lección, en fuerza, en propósito. Lo que el enemigo pensó que iba a destruirte, Dios lo está usando para edificarte. Lo que parecía una derrota será el testimonio que un día compartirás para levantar a otros, porque cuando caminas con Dios, incluso el sufrimiento se convierte en herramienta de transformación. No se trata de negar el dolor, se trata de creer que no será inútil, que algo nacerá de él, que lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Dios trabaja así. Él toma lo roto y lo convierte en algo hermoso. Toma las ruinas y levanta propósito. Él no te hizo pasar por eso solo para que sobrevivas. Te hizo pasar por eso para que despiertes algo dentro de ti. Algo que estaba dormido, algo que solo el fuego podía revelar. Tal vez perdiste algo valioso. Tal vez te abandonaron cuando más lo necesitabas. Tal vez sientes que nada salió como planeaste. Pero aún así, si sigues amando a Dios, todo eso tiene dirección. No estás caminando sin rumbo. Estás siendo guiado por alguien que ve más allá, que conoce tu principio y tu final, y que tiene la capacidad de redirigir lo que parecía un desastre hacia una bendición que aún no imaginas. No te detengas, no te quedes en la herida, no conviertas el dolor en tu identidad. Esa situación no vino para destruirte, vino para transformarte, para que descubras la fortaleza que no sabías que tenías, para que dejes de depender de lo que perdiste y comiences a confiar en lo que Dios va a construir. Él es experto en redimir el sufrimiento, en escribir historias nuevas sobre las cenizas del pasado. Mira hacia atrás y date cuenta de cuántas veces algo que dolía terminó siendo una bendición. Cuántas veces lo que parecía un cierre fue en realidad el inicio de algo mejor. Dios obra así, en silencio, con precisión, en momentos donde parece que nada pasa, pero está obrando, en tu carácter, en tu visión, en tu corazón. Y cuando menos lo esperes, ese dolor que te pesaba será tu mayor fuerza, porque de ahí nació una fe más firme, una visión más clara, un llamado más profundo. Así que no lo olvides, todo, absolutamente todo, será transformado para tu bien si amas a Dios. Confía en eso. Agárrate a esa promesa cuando todo duela, porque el dolor no tiene la última palabra, la tiene Dios, y Él no se equivoca. Lo que hoy no entiendes, mañana será parte de tu propósito, y cuando llegue ese día, mirarás atrás y dirás, valió la pena, porque Dios no solo te sanó, te transformó. Enseñanza 5. No te rebajes al nivel de quienes te dañaron. Cuando alguien te hiere, lo primero que grita tu carne es que respondas igual, que digas lo mismo, que actúes con la misma dureza, que pagues con la misma moneda, porque parece justo, porque parece necesario. Pero cuando haces eso, no estás ganando, estás cayendo, te estás rebajando a un nivel que no fuiste llamado a habitar. Y cuando lo haces, pierdes lo más valioso que tienes, tu integridad. Esa es la trampa más común del enemigo, hacerte creer que para vencer necesitas actuar como los que te lastimaron. Pero Dios te enseña lo contrario. Él dice que tu victoria no está en tu reacción, sino en tu fidelidad a lo que sabes que es correcto. La palabra es clara. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21, Dios te habla directamente. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que respondes con rencor, con orgullo, con violencia, no estás castigando al otro, te estás alejando tú del carácter de Dios. Estás dejando que el mal te derrote desde adentro, aunque por fuera parezcas fuerte. Pero si decides responder con bien, incluso cuando el otro no lo merece, ahí es donde ocurre el milagro. No solo conservas tu paz,
también conservas tu propósito. Muchos creen que ganar, es decir, la última palabra, humillar al que te humilló, exhibir al que te hizo daño. Pero eso no es fuerza, eso es orgullo, y el orgullo destruye más que cualquier ofensa externa. La verdadera fuerza es controlar tu lengua cuando estás herido, es dominar tu carácter cuando tienes motivos para explotar, es elegir el bien, aun cuando nadie más lo elige, porque el bien no siempre es fácil, pero siempre es poderoso. No necesitas ser como ellos para demostrar que tú también puedes herir. Ya lo sabes, todos podemos hacerlo, pero no todos pueden contenerse, no todos pueden guardar silencio con dignidad, no todos pueden seguir siendo luz cuando los demás se convierten en sombra. Y ahí está tu distinción, ahí está tu llamado. Tú no fuiste hecho para reaccionar como todos, fuiste hecho para reflejar a Cristo en medio de lo que no tiene sentido. Cuando te rebajas al nivel de quien te dañó, te contaminas con la misma oscuridad que criticas. Puedes tener razón, pero si pierdes la paz por defenderla, no ganaste nada. Puedes demostrar que el otro actuó mal, pero si en el proceso pierdes tu calma, tu templanza, tu fe, entonces, ¿de qué sirvió? No viniste al mundo a defenderte de todo, viniste a vivir de tal forma que hasta tus silencios sean testimonio. Hay momentos donde Dios te pedirá que no respondas, no porque seas débil, sino porque estás siendo entrenado para reinar sobre ti mismo, para no dejar que las emociones te dominen, para no vivir condicionado a cómo te tratan, sino basado en cómo Dios te llamó a ser. Y eso, créeme, es más valiente que cualquier reacción explosiva, porque se necesita más fuerza para no caer que para devolver el golpe. Tu identidad no está en lo que te hicieron, sino en cómo decidiste actuar después. Y cuando tú eliges no rebajarte, cuando tú eliges no convertirte en lo que te dolió, estás honrando a Dios. Estás diciéndole, prefiero perder una discusión que perder mi alma, prefiero ser ignorado que ser igual que los que destruyen. Y Dios honra eso. Él ve cuando eliges el bien en secreto, cuando no haces justicia por tu mano, cuando prefieres ser íntegro que tener la razón. Así que la próxima vez que alguien te provoque, respira y recuerda, no soy esclavo de lo que siento, soy libre para elegir el bien. Esa libertad te convierte en alguien verdaderamente fuerte, porque el mal se derrota, no con más maldad, sino con una vida que brilla tanto, que ni la ofensa la puede apagar. Y esa es la victoria que nadie te puede arrebatar. Enseñanza 6. Dios escucha tu clamor por justicia. Dios no es indiferente a tu dolor. Aunque el mundo no escuche tus palabras, aunque nadie se detenga a preguntarte cómo estás, aunque tú mismo te acostumbres al silencio de tus heridas, hay una voz que atraviesa el cielo, tu clamor. Cada vez que has orado en medio del quebranto, cada vez que has susurrado con voz temblorosa, Dios, haz justicia. Cada lágrima que ha caído sin que nadie la vea ha sido oída, porque el corazón de Dios no está lejos de los que sufren. Él no es un espectador, es un padre que escucha, es un rey que responde. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 17, está escrito con una claridad que consuela el alma. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. No dice que escucha solo a los perfectos, no dice que responde solo a los que no fallan, dice que escucha a los justos, a los que aún en medio del dolor, aún en medio de la injusticia, deciden hacer lo correcto, a los que no toman venganza por su mano, a los que siguen confiando cuando todo parece desmoronarse. Esos, los que no se rinden, los que oran cuando nadie más cree, son los que Dios oye, y no solo oye, actúa, se mueve, libera, porque el dolor de un justo no queda colgado en el vacío. Tarde o temprano, Dios responde, quizá no como tú pensabas, quizá no en el momento en que más lo pediste, pero siempre responde. Él no ignora tu sufrimiento. Él no necesita que grites fuerte para saber que estás en angustia. Su oído es sensible al suspiro, a ese clamor que haces cuando ya no tienes palabras. Él entiende tu idioma de lágrimas. Él sabe interpretar el silencio de tu quebranto. Tal vez has sentido que oraste y nada cambió, que clamaste por justicia y el injusto siguió ganando, que pediste respuestas y solo encontraste más preguntas. Pero escucha bien,
Dios no es indiferente al tiempo. Él no responde según tu reloj. Él responde en el momento justo, en el preciso instante donde su justicia no solo te reivindica, sino que te transforma. Porque a Dios no le interesa solo cambiar las circunstancias, le interesa cambiarte a ti a través de ellas. No confundas el silencio de Dios con ausencia. A veces, en lo que parece un abandono, Él está orando más profundamente de lo que imaginas. Está enseñándote a confiar, a esperar, a madurar, a depender más de su voz que de las voces de afuera. Y cuando llega el tiempo, Él actúa, no con ruido, sino con poder, no con venganza, sino con justicia perfecta. Por eso, no dejes de clamar. Aunque nadie te escuche, aunque parezca que no pasa nada, sigue hablando con Dios, sigue derramando tu alma ante Él. No necesitas oraciones largas ni palabras sofisticadas, solo necesitas un corazón sincero, porque cuando un justo clama, el cielo se abre, las cadenas empiezan a ceder. Y aunque no lo veas de inmediato, en lo invisible ya se están moviendo cosas a tu favor. Hay batallas que solo se ganan de rodillas, hay injusticias que solo se resuelven en el altar, hay heridas que solo Dios puede tocar. Y cuando decides acudir a Él, cuando decides no rendirte, aunque estés roto, ahí es donde Él se manifiesta. No como alguien lejano, sino como el Dios cercano que escucha, que actúa y que sana. Él ve lo que te hicieron, Él sabe cuánto aguantaste, Él conoce lo que te callaste, y eso no quedará sin respuesta, porque el clamor del justo no se pierde, no se olvida, no se ignora, se guarda y se responde. Tal vez no como tú esperabas, pero siempre mejor de lo que imaginabas. Así que sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando, porque tu justicia no vendrá del hombre, vendrá de Dios. Y cuando llegue, será tan evidente, tan justa, tan perfecta, que todos sabrán que fue Él quien respondió a tu clamor. Enseñanza 7. Tu sanación no depende del castigo de otros. Muchos creen que solo podrán sanar cuando vean que el otro paga por lo que hizo, que solo encontrarán paz cuando escuchen una disculpa, cuando el culpable sufra, cuando se haga justicia humana. Pero la verdad es otra. Tu sanación no depende del castigo que reciba quien te hirió. Tu sanación empieza cuando decides soltar el veneno del rencor. No porque lo que te hicieron haya sido justo, sino porque tú mereces vivir en libertad. Porque mereces caminar sin cadenas emocionales, sin cargar con la sombra del pasado. Guardar rencor no hiere a quien te dañó, te hiere a ti, te encierra, te amarga, te roba el presente. El rencor es como tomar veneno todos los días esperando que el otro muera. Es una prisión mental en la que tú mismo te encierras, pensando que aferrarte al dolor te da control. Pero no es así. Mientras no perdonas, el otro sigue teniendo poder sobre ti. Y tú sigues atado a algo que ya no puedes cambiar. Jesús lo dejó claro en el Sermón del Monte, en el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Te das cuenta? No dice bienaventurados los que vieron a sus enemigos castigados, ni los que lograron cobrar venganza. Dice que son felices los misericordiosos, porque solo quien perdona de verdad vive en paz. Solo quien deja ir el rencor puede ser libre para amar, para avanzar, para reconstruirse. Perdonar no es olvidar. No se trata de hacer como si nada pasó. Se trata de mirar de frente la herida y decidir que ya no te va a dominar. Se trata de tomar la decisión consciente de no seguir reviviendo el daño, de no dejar que tu identidad se defina por el dolor que alguien te causó. Perdonar no borra el pasado, pero cambia tu relación con él. Ya no es una carga, es un testimonio. Ya no es un obstáculo, es un peldaño, porque aprendiste, porque creciste, porque no te quebraste por dentro. Dios no te pide que niegues lo que pasó, te pide que entregues eso en sus manos, porque mientras tú lo sostienes, no puedes recibir lo nuevo que Él quiere darte. No puedes sanar completamente si sigues esperando que el otro caiga para tú sentirte en paz. La verdadera paz no depende de lo que le pase al otro, sino de lo que eliges hacer tú con lo que te pasó. Y sí, puede doler perdonar, puede parecer injusto,
Puede parecer que estás dejando que todo quede impune, pero cuando perdonas, no estás justificando lo que hicieron. Estás decidiendo que eso ya no va a gobernar tu corazón. Estás confiando en que hay un juez más justo que tú y que él sabrá qué hacer con cada persona y con cada acto. No eres débil por perdonar. Al contrario, se necesita una fuerza enorme para mirar a quien te hirió y no guardar veneno, para desear el bien a quien no lo merece, para liberarte sin necesitar que el otro cambie, y cuando lo haces, el cielo lo ve, porque estás sembrando misericordia. Y quien siembra misericordia, cosechará misericordia. Tal vez no hoy, tal vez no de la misma persona, pero Dios lo recompensa, porque Él sabe lo que cuesta perdonar. Él conoce el precio del silencio, del dominio propio, del amor que elige soltar en vez de atacar. Si estás esperando que el otro pague para poder cerrar tu herida, te quedarás esperando mucho tiempo. Pero si hoy decides soltar, si hoy decides decir, ya no quiero cargar más esto, entonces comienza tu libertad. Y ahí empieza tu sanación, porque tú no fuiste creado para cargar rencores, sino para vivir en gracia. No fuiste diseñado para guardar dolor, sino para reflejar a Cristo, aun en lo más difícil. Así que suelta, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz, mereces sanar, mereces avanzar, y el perdón es el primer paso hacia esa vida nueva que Dios tiene preparada para ti. Enseñanza 8. Dios exalta al que fue humillado. Hay momentos en los que la humillación duele más que cualquier herida física, cuando te desprecian, cuando minimizan lo que haces, cuando te hacen sentir invisible o cuando te señalan sin conocer tu historia. Todo eso se clava en el alma. Y el primer impulso es defenderte, levantar la voz, demostrar tu valor. Pero Dios tiene una manera distinta de obrar. Él no te pide que pelees tu lugar con gritos, te pide que confíes, porque Él ha prometido que quien se humilla será enaltecido, no por hombres, no por influencias, no por favores, sino por su mano. En el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículo 11, Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido. No dijo quizás, no dijo si hay suerte, lo dijo como una ley espiritual. Y cuando Dios establece algo, el tiempo no lo borra. Puede pasar un año, 5 o 10, pero esa promesa sigue en pie. Porque Dios nunca olvida a los que fueron tratados con injusticia y aún así decidieron mantener la calma, guardar el corazón limpio y no rebajarse al nivel de los que los lastimaron. Ser humillado no te quita valor, no te define. Lo que dice la gente, lo que inventan, lo que callan, no cambia lo que Dios ha puesto en ti. La humillación humana no es el final, es solo el escenario que Dios puede usar para mostrar su gloria. Porque cuanto más bajo hayas sido llevado, más evidente será cuando Él te levante. Y cuando lo haga, nadie podrá decir que fue suerte. Todos sabrán que fue su mano. Tal vez estás en una etapa donde te sientes relegado, incomprendido, opacado. Sientes que tus esfuerzos no son reconocidos, que tus talentos son ignorados, que tu corazón es pasado por alto. Pero no necesitas la validación de todos para avanzar, solo necesitas la aprobación de uno, y Él te ve. Él conoce lo que nadie más ve. Él sabe cuándo te callaste para no herir, sabe cuándo diste aunque no recibiste, sabe cuándo sembraste lágrimas en tierra seca. Y te aseguro que todo eso tiene fecha de cosecha. No tomes atajos para buscar reconocimiento. No pongas tu dignidad en juego para conseguir una posición. No aceleres lo que solo florece a su debido tiempo, porque lo que viene de los hombres lo quitan. Pero lo que viene de Dios, nadie lo puede tocar. Cuando Dios decide levantarte, te pone en lugares donde no imaginabas estar, y lo hace sin dañar a nadie, sin manipular, sin competir, solo te honra, porque Él honra a los que le honra. La humillación es terreno fértil para la gloria, porque el corazón que ha sido quebrantado es el que sabe cuidar lo que se le entrega. Cuando Dios te exalte, no olvidarás de dónde vienes, no te llenará de orgullo, sino de gratitud, porque recordarás las veces que te dejaron solo, las veces que fuiste subestimado, y sabrás que si estás donde estás, es solo por su gracia. No dejes que la humillación te endurezca, deja que te purifique, que saque lo mejor de ti, que te enseñe a depender más de Dios que de las personas. No es una derrota ser humillado, es una preparación.
Porque si puedes ser fiel en lo oculto, Dios te confiará lo público. Si puedes resistir la prueba en silencio, Él te dará voz en los lugares correctos. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, te levantarás con paz, con humildad, con autoridad que viene de lo alto. No necesitarás explicar tu proceso. Tu vida hablará por ti. Tu fruto hablará por ti. Tu transformación será el mayor testimonio de que el que se humilla será enaltecido. Así que resiste. No te amargues, no devuelvas mal por mal. Guarda tu corazón, que Dios guarda tu recompensa. Y cuando Él decida levantarte, no habrá sombra que tape su luz sobre ti, porque el Dios que te vio llorar en lo secreto te recompensará en lo visible, y todos sabrán que fue Él quien te exaltó. Enseñanza 9. Tu justicia vendrá como la luz del amanecer. Hay momentos en los que sientes que estás viviendo en la sombra de una injusticia. Has actuado con rectitud, has sido honesto, has hablado con verdad, pero a pesar de eso te han señalado, te han malinterpretado, te han juzgado sin escuchar tu versión. Y eso duele, duele profundamente, porque hay algo en el ser humano que clama por justicia, que quiere que todo se aclare de inmediato, que anhela que los demás vean lo que realmente pasó. Pero cuando caminas con Dios, aprendes una lección que no se enseña con palabras, sino con procesos. No necesitas defenderte, porque Dios lo hará por ti. En el Salmo 37, versículo 6, está una de las promesas más poderosas que puedes guardar en tu corazón. Él hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sabes lo que eso significa? Que aunque hoy todo esté nublado, aunque haya confusión, aunque la verdad parezca escondida, llegará el momento en que será tan clara como el sol del mediodía. Dios mismo se encargará de que tu justicia brille, no a través de tus argumentos, ni de tus fuerzas, sino a través de su fidelidad. No tienes que correr detrás de todos para explicarte. No tienes que gastar tu energía en defender tu nombre frente a quienes ya decidieron no escucharte. La verdad no necesita gritar, solo necesita tiempo, y cuando esa verdad está en las manos de Dios, Él la transforma en luz, una luz que nadie puede apagar, que no depende de tu esfuerzo, sino de su propósito. Él ve lo que los demás no ven, Él conoce tu intención, tu corazón, tu lucha silenciosa, y aunque hoy no seas entendido, aunque te cierren puertas, aunque te den la espalda, eso no es el final, es solo una etapa. Porque el amanecer llega después de la noche más oscura, y cuando Dios decide que es el momento, esa verdad que parecía ignorada se levanta con fuerza. Tu justicia no será solo vista, será evidente, como el sol cuando está en su punto más alto, como la luz que entra y no puede ser detenida por nada, y no solo se trata de que los demás lo vean, se trata de que tú puedas vivir con paz mientras esperas, que tu alma no se desgaste tratando de convencer, que no pierdas tu gozo por lo que otros piensan, porque el que tiene la conciencia limpia duerme tranquilo, y el que confía en que Dios está a cargo no necesita estar luchando cada día por demostrar lo que ya está decidido en el cielo. Hay batallas que solo se ganan en silencio, con paciencia, con fe, resistiendo la tentación de responder, de vengarte, de hablar cuando el orgullo te grita que lo hagas. Porque el que se mantiene firme sin manchar su corazón, recibe una recompensa que ningún aplauso humano puede igualar, la paz profunda que viene de saber que Dios es tu defensor. No te aceleres, no te angusties si la verdad tarda en salir. El tiempo de Dios no es tu enemigo, es tu protección. A veces Él espera porque está formando algo más en ti, está enseñándote a depender solo de Él, a confiar más en lo eterno que en lo inmediato. Y cuando estés listo, entonces abrirá las cortinas, y todo lo que fuiste en lo secreto, todo lo que hiciste con integridad, todo lo que sembraste con lágrimas, será visto, no por orgullo, no para demostrar que tenías razón, sino para que su gloria sea evidente, para que tu vida sea testimonio de que vale la pena hacer lo correcto, aunque nadie lo aplauda. Porque la justicia que viene de Dios no solo repara, también honra. Y lo hace con tal claridad que nadie podrá negarlo. Así que no te desesperes, no tomes el control, no te rebajes, espera, confía, persevera. Porque la luz viene, y con ella vendrá tu justicia, brillante, limpia, innegable,
como el sol en el mediodía, como la verdad que nunca deja de salir, porque cuando Dios te defiende, no queda duda de que fue Él quien habló por ti. Enseñanza 10. Cuando perdonas, abres espacio a la intervención divina. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que te hicieron. No es justificar el daño, ni fingir que no dolió. Perdonar es mirar la herida y decidir que no vas a vivir encadenado a ella. Es tomar la decisión consciente de soltar lo que te pesa, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú necesitas espacio para sanar. Y sobre todo, porque cuando perdonas, dejas la puerta abierta para que Dios actúe. Porque mientras guardas rencor, estás intentando hacer justicia con tus propias manos. Pero cuando sueltas, cuando dices, esto ya no me pertenece, le das permiso a Dios para intervenir con su poder, con su justicia, con su sabiduría perfecta. Jesús lo dijo de forma directa en el Evangelio según Lucas capítulo 6, versículo 37. Perdonad, y seréis perdonados. No es una sugerencia, es una promesa, pero también un mandato, porque si tú esperas misericordia de Dios, debes estar dispuesto a darla. Si tú quieres que Él intervenga en tu vida, necesitas primero soltar aquello que estás controlando con tus emociones. El perdón no se trata del otro, se trata de ti. Se trata de poner en las manos correctas lo que tú no puedes manejar. A veces guardas tanto rencor que te olvidas de quién eres. Te consumes esperando que el otro pague. Planeas, piensas, repites la historia una y otra vez en tu mente, como si así pudieras reparar el daño. Pero eso no trae paz, eso te intoxica, eso te ata al pasado. Y mientras te aferras a eso, no hay espacio en tu alma para lo nuevo que Dios quiere darte. El perdón no es debilidad, es una forma de fe, es decirle a Dios, confío en que tú sabes lo que haces, confío en que tu justicia será mejor que la mía. Cuando perdonas, liberas al otro, pero sobre todo, te liberas tú. Te liberas del odio, de la angustia, del orgullo, te liberas del papel de víctima y dejas de mirar hacia atrás para empezar a avanzar hacia tu propósito. No puedes construir una vida plena cargando cadenas. Y el rencor es una de las más pesadas. Cada vez que decides perdonar, estás diciendo, mi futuro vale más que este dolor, mi paz vale más que esta herida. Perdonar no es olvidar, es recordar sin que te duela, es tener el poder de hablar del pasado sin que te robe la calma, es mirar a la persona que te hirió y saber que ya no tiene control sobre ti, porque ahora quien gobierna tu interior no es el dolor, es Dios. Y cuando Él ocupa ese lugar, las cosas empiezan a cambiar. No siempre afuera, pero sí dentro de ti. Y esa transformación lo cambia todo. Hay batallas que no se ganan con confrontación, sino con perdón. Hay heridas que no se curan con venganza, sino con entrega. Cuando sueltas, cuando dejas de exigir castigo y eliges confiar en Dios, Él comienza a moverse. Él obra donde tú ya no puedes. Él toca corazones que tú no alcanzarías. Él hace justicia en formas que tú jamás imaginarías. Pero primero necesitas hacer tu parte, perdonar. No es fácil. Hay cosas que duelen tan profundo que parecen imposibles de soltar. Pero por eso necesitas a Dios. Porque el perdón humano tiene un límite, pero el perdón que viene de Él tiene poder. Te transforma desde adentro, te sana las raíces. Y cuando lo experimentas entiendes por qué Jesús insistía tanto en que perdonemos, no por el bien del otro, sino por el nuestro. Así que hoy te lo digo con amor, no retrases más tu sanación por querer tener la razón, no pospongas tu paz por esperar justicia a tu manera. Suelta, deja ir, perdona y observa cómo Dios empieza a actuar, donde antes solo había dolor, porque cuando perdonas, no solo limpias tu corazón, abres el cielo para que Dios intervenga con poder. Y eso vale más que cualquier venganza humana. Enseñanza 11. Dios es justo y no olvida el daño que te hicieron. Dios no necesita cámaras ni testigos. No necesita que le expliques todo lo que te hicieron, ni que le muestres pruebas para convencerlo. Él lo vio todo. Desde el primer suspiro de angustia que soltaste hasta la última lágrima que derramaste en silencio, Él conoce las intenciones que otros ocultaron con sonrisas.
Conoce las palabras que usaron para herirte cuando nadie más escuchaba. Conoce los actos de traición disfrazados de afecto. Él lo vio todo y no lo olvidó, porque Jehová es justo y ama la justicia. Eso dice el Salmo 11, versículo 7. No dice que Dios es a veces justo, no dice que actúa con justicia de vez en cuando, dice que Él ama la justicia, y lo que uno ama lo cuida, lo que uno ama lo defiende. Dios no hace la vista gorda ante la injusticia, Él no minimiza lo que sufriste, no te dice que exageras, Él no olvida lo que te hicieron, incluso cuando tú ya te cansaste de recordarlo. Y eso debe darte consuelo, porque cuando parece que todos olvidaron, cuando parece que todo quedó en la impunidad, Dios todavía está tomando nota. Tu dolor no se perdió en el aire, fue registrado en el cielo, y aunque hoy no veas consecuencias, aunque quienes te dañaron parezcan seguir con su vida como si nada, no creas que eso es el final, porque Dios no se guía por las apariencias, Él actúa en el tiempo perfecto, y en ese tiempo todo será expuesto, no por ti, no por tu fuerza, sino por su justicia, porque cuando Él interviene, no hay mentira que se sostenga, no hay engaño que permanezca de pie, hay cosas que no pudiste defender, palabras que no pudiste corregir, situaciones que te hicieron daño y tú simplemente callaste, pero no fue un silencio vacío, fue un silencio que habló más fuerte en el cielo que cualquier grito en la tierra, porque Dios honra al que se mantuvo firme cuando todo parecía injusto, y honra al que eligió no vengarse, al que siguió haciendo el bien aunque el mal ganara terreno, y créeme, Él no se queda con nada, Él recompensa, Él repara, Él restaura. No necesitas justicia humana para que tu alma esté en paz. Necesitas recordar que Dios está obrando aunque tú no lo veas. Él no se olvidó del desprecio, del abandono, del abuso emocional, de la injusticia laboral, de la traición familiar. No hay área de tu vida que esté fuera del alcance de su mirada, y eso significa que no hay herida que no tenga respuesta, que no haya un día de restauración ya programado por su mano. Tú sigues siendo justo, aunque duela, aunque no lo reconozcan, aunque parezca inútil, porque el que se mantiene íntegro en medio de la injusticia será exaltado por el Dios que no olvida. A veces el mayor acto de fe es no defenderte y dejar que Él lo haga, no porque no tengas cómo hablar, sino porque sabes que su justicia va más allá de lo que tú podrías hacer. Y cuando llegue ese momento, porque va a llegar, no vas a necesitar explicar nada. Dios mismo se encargará de poner las piezas en su lugar. Las verdades ocultas saldrán a la luz, las mentiras se desmoronarán, las intenciones reales quedarán al descubierto, no por tu esfuerzo, sino por su poder. Y en ese día sabrás que valió la pena esperar. Él no ha cerrado su libro sobre tu historia, lo sigue escribiendo, y cada página que incluye dolor también incluye redención, porque así es Dios, justo, fiel y lleno de gracia. Así que no desesperes, no te desgastes buscando que el mundo entienda lo que solo Dios puede juzgar correctamente. Él lo vio todo, Él lo sabe todo, y cuando actúe, lo hará con tal precisión que no quedará duda de que fue su mano, porque Jehová es justo y nunca olvida. Enseñanza 12. El dolor injusto es semilla de bendición. Hay momentos donde el alma se rompe sin explicación, donde hiciste todo bien y aún así el resultado fue injusto, doloroso, humillante, donde sembraste con amor y cosechaste rechazo, donde fuiste leal y recibiste traición, donde ayudaste y luego fuiste olvidado. Y es ahí donde muchos se rinden, donde piensan que hacer el bien no sirve de nada. Pero hay algo que el cielo no ignora, el dolor que sufriste por hacer lo correcto. Ese dolor no es pérdida, es semilla, porque todo lo que hiciste con el corazón, todo lo que viviste con lágrimas sinceras, tiene una promesa: tu cosecha vendrá y será mayor que la herida. El Salmo 126, versículo 5, lo declara con certeza: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No dice que quizás, no dice que a veces, dice que será así. Dios no es indiferente a tu proceso. Él sabe cuánto te costó callar cuando podías defenderte. Sabe cuánto te dolió seguir sirviendo cuando tu corazón estaba roto. Sabe que diste cuando no tenías, que sonreíste cuando querías llorar.
Y todo eso, aunque haya pasado desapercibido ante los ojos humanos, quedó registrado en el cielo. La injusticia duele porque nos hace sentir que nada tiene sentido. Pero con Dios, incluso el sufrimiento tiene propósito, incluso el quebranto tiene un destino, y cuanto más profundo fue tu dolor, más poderosa será la bendición que brotará de él. Porque no estás sembrando en tierra seca, estás sembrando en terreno espiritual. Y esa tierra, cuando es regada con lágrimas sinceras, produce frutos que no se marchitan. No minimices tu proceso. No pienses que tu sacrificio fue en vano solo, porque hoy no ves resultados. Hay recompensas que no son inmediatas. Hay bendiciones que maduran en silencio, pero que cuando brotan, superan todo lo que imaginaste. Dios no es injusto para olvidar tu trabajo. No es ciego a tu fidelidad. Él no ignora tus noches de oración, tus batallas internas, tus pasos firmes en medio del dolor. Todo eso está produciendo una gloria que se manifestará en su tiempo. El enemigo quiere que creas que tu esfuerzo fue inútil, que tus lágrimas fueron ignoradas, pero no le creas, porque mientras tú llorabas en la tierra, el cielo se estaba moviendo. Mientras tú pensabas que estabas perdiendo, Dios ya estaba escribiendo una página nueva con tu nombre. Él no solo te va a consolar, Él te va a recompensar. No solo va a sanar tu corazón, va a honrar tu siembra, y esa cosecha no será pequeña, porque quien siembra en medio del dolor, siembra profundo, y la profundidad del dolor es directamente proporcional a la profundidad de la raíz. Cuando llegue el momento, lo que va a brotar no será solo alegría, será restauración, abundancia, plenitud, porque Dios no devuelve en la misma medida. Él multiplica, Él sobrepasa, Él sorprende. Tal vez hoy estás en el terreno de las lágrimas. Estás en ese campo donde cada paso cuesta, donde el alma está cansada, donde sientes que nada florece. Pero no te detengas, sigue sembrando, aunque nadie lo vea, aunque parezca invisible, porque esa tierra que ahora se ve árida será el mismo lugar donde mañana verás fruto. Y cuando llegue ese día, mirarás atrás y dirás, valió la pena, porque cada lágrima fue agua, cada silencio fue semilla, y cada acto de fe fue una raíz que Dios estaba fortaleciendo. Tu historia no termina en el dolor, comienza en él, porque Dios toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en testimonio. Él transforma la aflicción en propósito, el llanto en canción y la pérdida en ganancia. Así que no te rindas, no dejes de sembrar, porque si lo haces con fe, si lo haces con amor, aunque sea llorando, vas a cosechar con gozo, y tu recompensa será mayor que tu herida. Enseñanza 13. Tu historia no termina con el dolor. Tal vez sientes que tu historia se quebró en 1000 pedazos, que todo lo que construiste con esfuerzo se vino abajo por una traición, una pérdida o una injusticia. Tal vez miras atrás y ves años que se esfumaron, oportunidades que se cerraron, relaciones que se rompieron, sueños que parecían tan cerca y que ahora son solo recuerdos. Pero quiero que escuches algo que viene del corazón de Dios para ti. Tu historia no termina con el dolor, no termina en la pérdida, no termina en el silencio de lo que ya no está, porque hay una promesa eterna escrita para momentos como este. Yo restauraré los años que comió la oruga. Y cuando Dios promete restauración, no está hablando de devolverte lo mismo, está hablando de hacer algo mejor. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios no dice te daré nuevos años, dice que restaurará los que fueron devorados. Eso significa que nada está verdaderamente perdido cuando está en sus manos. Esos años en los que sufriste, en los que sentiste que todo fue en vano, en los que solo resististe, no fueron desperdiciados, porque Dios los vio, y Él sabe cómo devolver lo que se fue, cómo multiplicar lo que se quebró, cómo hacer que incluso lo que parecía muerto florezca otra vez. Tu historia aún está siendo escrita. El dolor que viviste no fue el punto final, fue una pausa. Un capítulo que parecía oscuro, pero que va a dar paso a un amanecer que ni tú te esperas. Dios no te dejó en ruinas. Él está trabajando en lo invisible. Aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas, Él sigue obrando. Cada día que soportaste,
cada noche que lloraste, cada vez que decidiste seguir adelante cuando todo en ti quería rendirse. Todo eso fue parte del terreno donde Él está por levantar algo nuevo. No pienses que todo lo que perdiste fue en vano. Dios no solo ve lo que te quitaron, también ve lo que Él puede darte a partir de eso. Porque cuando Él restaura, no solo reemplaza, transforma. Él hace que el dolor tenga propósito, que la herida se convierta en sabiduría, que la pérdida se vuelva testimonio. Él no está ignorando tu pasado, lo está redimiendo. Y cuando llegue el momento, vas a mirar hacia atrás y entenderás por qué era necesario pasar por lo que pasaste. Tú no estás acabado. Aunque sientas que lo has perdido todo, no has perdido lo más importante, la esperanza. Mientras haya vida, hay posibilidad. Mientras haya fe, hay promesa. Dios no necesita mucho para empezar de nuevo. A veces solo necesita un corazón dispuesto. Uno que le diga, no entiendo, pero confío. No tengo fuerzas, pero me rindo a ti. Y cuando haces eso, cuando sueltas el control, Dios comienza a reconstruir desde lo profundo, desde el alma, desde lo que nadie ve. Y lo hermoso es que su restauración no solo alcanza lo material o lo visible, Él restaura tu dignidad, tu alegría, tu propósito, tu fe. Él limpia el polvo de lo que quedó roto y lo convierte en belleza, porque eso es lo que Él hace. Él toma historias rotas y escribe con ellas los testimonios más poderosos. No importa cuán lejos hayas sentido que caíste, Él puede levantarte con más fuerza que antes. No permitas que el dolor te diga que todo terminó. No permitas que el enemigo te convenza de que ya no hay nada que esperar. Mientras Dios esté en tu historia, siempre habrá algo nuevo por vivir, porque Él es experto en dar segundas oportunidades, terceras, cuartas, las que hagan falta. Y cuando Él dice restauraré, lo dice con autoridad eterna, lo dice con la certeza de que nada que se puso en sus manos se perdió realmente. Así que levántate, no porque tengas todas las respuestas, sino porque tienes una promesa, no porque el dolor ya se haya ido, sino porque sabes que no durará para siempre. Dios va a restaurar lo que el enemigo te robó, va a honrar cada momento en que seguiste creyendo. Y va a demostrar que Él escribe los mejores finales cuando parece que todo ha terminado. Porque con Dios el dolor no cierra tu historia, solo la transforma. Enseñanza 14. Dios pelea por ti en silencio. Hay batallas que no se ganan con gritos, ni con discusiones, ni con explicaciones. Hay momentos en los que Dios te pide algo que va contra tu instinto, quedarte en silencio. No porque seas débil, no porque no tengas argumentos, no porque no podrías defenderte, sino porque cuando Él decide pelear por ti, tu parte no es hablar, es confiar. No tienes que probarle nada a nadie, no tienes que demostrar tu valor con palabras, porque cuando el cielo pelea por ti, el silencio se vuelve tu mejor escudo. Y aunque el mundo vea tu silencio como derrota, en el mundo espiritual es señal de que el Dios Todopoderoso está actuando. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, hay una promesa que sostiene a los que están cansados de luchar por sus propias fuerzas. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Él no te está diciendo que seas indiferente, te está diciendo que confíes, que sueltes el control, que dejes de cargar con una guerra que no fuiste llamado a pelear con tus manos, porque cuando tú callas, Dios habla, cuando tú te detienes, Él se mueve. A veces quieres actuar, defenderte, reaccionar. Sientes que si no lo haces, los demás van a creer que te vencieron, que te equivocaste, que eres débil, pero Dios no necesita que tú te defiendas para demostrar quién eres. Él ya lo sabe. Y está más interesado en proteger tu corazón que en complacer tu ego. Porque mientras tú quieres que el mundo vea tu verdad, Dios quiere que tu alma descanse en su justicia. Hay un tipo de paz que solo se alcanza cuando decides callar mientras todo dentro de ti quiere gritar. Cuando eliges confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. Y ese tipo de fe mueve el cielo. Porque le estás diciendo a Dios, no tengo que hablar, porque sé que tú no te has quedado callado. No tengo que atacar, porque sé que tú estás peleando por mí. Eso es fe, y esa fe es la que activa la estrategia divina. Tu silencio no es indiferencia, es obediencia, es sabiduría.
Es fortaleza contenida, es la certeza de que no todo se resuelve con palabras humanas, porque lo que está en juego no es solo tu reputación, es tu paz, es tu relación con Dios, y Él prefiere que guardes silencio y mantengas tu alma en calma antes que ganes una discusión y pierdas tu integridad. No estás solo, aunque parezca que nadie te defiende, aunque sientas que te están rodeando, aunque el enemigo susurre que perdiste, Dios está trabajando. Tal vez no lo veas aún, pero eso no significa que no esté obrando. Muchas veces Dios pelea por ti en lo invisible, en el corazón de las personas, en las situaciones que aún no entiendes, y lo hace de forma perfecta, sin errores, sin retrasos, sin confusión. Cuando Él pelea, lo hace con justicia, no destruye para ganar, restaura mientras defiende, enseña mientras actúa, y lo más poderoso de todo, cuando Él pelea, siempre vence. No hay fuerza que pueda detenerlo, no hay mentira que se mantenga de pie frente a su verdad. No hay arma formada contra ti que prospere cuando Jehová es quien pelea a tu favor. Así que quédate tranquilo, no porque todo esté bien todavía, sino porque sabes que estás en las manos correctas. El silencio no es pasividad, es confianza, es entrega, es decirle a Dios, tú sabes más que yo, tú ves más que yo, tú puedes más que yo. Y cuando haces eso, el cielo se alinea, las puertas se abren, las verdades salen a la luz, las batallas se ganan sin que tú tengas que levantar un solo dedo. Dios pelea por ti, y cuando Él lo hace, tu único trabajo es confiar, guardar tu paz, no rendirte, no responder como el mundo espera, porque mientras tú eliges el silencio, Él está escribiendo tu victoria, y cuando la victoria llegue, será tan evidente que nadie podrá decir que fuiste tú, todos sabrán que fue Él, porque tu silencio no fue debilidad, fue estrategia divina. Enseñanza 15. Dios honra a los que soportaron la injusticia con fe. Soportar la injusticia duele, especialmente cuando sabes que hiciste lo correcto, cuando diste lo mejor de ti y aún así te criticaron, cuando hablaste con verdad y te acusaron de mentir, cuando fuiste leal y te pagaron con traición. Hay un tipo de dolor que no nace del error, sino de haber actuado bien en un mundo que muchas veces aplaude lo contrario. Pero escúchame con atención. Dios ve esa fidelidad silenciosa. Él honra a quienes resisten sin perder la fe. Él exalta a los que no se rinden, a los que eligen seguir firmes aunque el precio sea alto. Porque tu resistencia no es en vano. Tu aguante tiene una recompensa que no se marchita, que no depende de personas, que no está limitada por el tiempo. Es una recompensa eterna. Jesús mismo lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No dice pobres ni olvidados, dice bienaventurados, felices, honrados por el cielo, porque cuando decides no ceder ante la injusticia, cuando prefieres perder antes que traicionar tus valores, cuando te mantienes firme aunque el mundo te dé la espalda, estás siendo visto por Dios. Y eso tiene más peso que cualquier aprobación humana. No es fácil. La persecución no siempre llega en forma de golpes o amenazas. A veces llega en forma de rechazo, de burla, de indiferencia. A veces te duele el silencio de quienes esperabas que te apoyaran. Te duele ver que quien hizo lo malo prospera, mientras tú sigues esperando una oportunidad. Pero ahí, justo ahí, es donde tu fe se vuelve más valiosa. Porque no estás creyendo desde la comodidad, estás creyendo desde la prueba. Y esa fe que se sostiene en medio del fuego es la que más agrada a Dios. Tú podrías haberte rendido, podrías haberte amargado, podrías haber respondido con el mismo nivel de maldad, pero no lo hiciste. Y aunque parezca que nadie lo notó, Dios sí lo vio. Vio cuando elegiste callar en vez de herir. Vio cuando perdonaste sin recibir disculpas. Vio cuando decidiste seguir sembrando bien, aunque cosechabas dolor. Y todo eso está siendo acumulado en el cielo. Porque Dios no se olvida de quien lo honra en la adversidad. La justicia de Dios no es como la del mundo. No llega según tus expectativas, pero siempre llega. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Él no solo repara lo que se rompió, Él honra a quien resistió.
Él no solo te saca del dolor, te levanta con dignidad, porque a los que sufren por causa de la justicia, Él no los deja en el suelo. Los coloca como ejemplo, los convierte en luz, en testimonio vivo de que vale la pena hacer lo correcto, aunque duela. Cada lágrima que derramaste con fe, cada noche en la que oraste sin entender por qué pasabas por eso, cada vez que elegiste obedecer a Dios antes que agradar a la gente, todo eso será recompensado, tal vez no en el momento que esperas, pero sí en el momento exacto, porque Dios nunca llega tarde, y cuando Él recompensa, lo hace de forma que nadie puede negar que fue su mano. No estás perdiendo, estás invirtiendo. Cada vez que soportas la injusticia sin apagar tu fe, estás sembrando en lo eterno. Estás construyendo algo que no se rompe con críticas, ni con rechazos, ni con abandono. Estás edificando carácter, humildad, dependencia total de Dios. Y eso es oro puro delante de Él. Así que no te desesperes. No pienses que tu historia termina en el dolor. Dios está viendo, y el cielo honra lo que el mundo ignora. Resiste un poco más. Mantente fiel, sigue creyendo, porque llegará el día donde todo lo que soportaste tendrá sentido. Y en ese día no solo serás vindicado, serás coronado, porque tu resistencia no fue debilidad, fue fe. Y la fe, cuando se sostiene en medio de la injusticia, siempre tiene recompensa eterna. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a cerrar este momento declarando lo mismo en los comentarios. Dios, haz justicia en mi vida y sana mi corazón. Amén. Escríbelo con fe, como un acto de confianza total en que Dios ya está obrando, aunque aún no lo veas. No te vayas sin dejarlo escrito. Que esta declaración quede marcada en tu alma y en el cielo. Ahora oremos juntos. Señor, gracias porque nada escapa de tu mirada. Tú conoces cada herida, cada injusticia, cada lágrima derramada en silencio. Hoy descansamos en tu promesa de justicia. No queremos venganza, queremos paz. No buscamos revancha, buscamos tu voluntad. Sana nuestros corazones, fortalece nuestra fe y haznos confiar plenamente en que tú pelearás por nosotros. Te entregamos el dolor y recibimos tu paz. En el nombre de Jesús, amén.